la oposición venezolana, como ya escucho de la voz del mismo Maduro, pues la oposición le sirvió la mesa al gobierno del presidente Nicolás Maduro para argumentar que las instituciones en Venezuela son legítimas y reconocidas. Esto tras la decisión de los principales partidos de la alianza opositora de inscribir candidatos a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores, pautadas para finales de este año y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, el mismo Consejo Nacional Electoral que ha sido cuestionado internacionalmente por su falta de transparencia durante la jornada electoral constituyentista del pasado 31 de julio. En esa elección, para que usted recuerde, el Consejo Nacional Electoral argumentó que más de 8 millones de personas habían participado en el proceso. Pero el número fue puesto en duda por expertos electorales y matemáticos y también por la misma empresa que proporcionó el software de voto electrónico en esos comicios, Smartmatic. En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de Smartmatic aseguró que hubo manipulación de datos y que hay al menos, una diferencia de 1 millón de votos entre las cifras anunciadas y la cifra que dispara el sistema. La pregunta que surge es entonces, ¿por qué ir a elecciones con un sistema tan cuestionado? Un sistema desacreditado por la propia oposición y, por ende, muy poco transparente. Bueno, según el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, todo se trata de una táctica para prevenir que el gobierno venezolano gane todas las alcaldías y gobernaciones a falta de un contrincante, y agrega que también es un mecanismo de presión para que cancelen las elecciones, ya que según el bloque opositor, el gobierno venezolano no tiene los votos para ganar los comicios. Y está invitando a los venezolanos a mantenerse en la calle protestando. El diputado Guevara dijo en Twitter: tras fraude de Asamblea Nacional Constituyente regionales son una ilusión. Por eso la inscripción debe hacerse como un movimiento táctico y seguir foco de salida de la dictadura. Ahora, como le decía, no todas las caras de la oposición venezolana están de acuerdo con la teoría. La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, ofreció una conferencia de prensa este jueves asegurando que practicar en las elecciones regionales es aceptar convivir con la dictadura. Escuche. Venezolanos, que nadie se engañe. Participar en estas elecciones regionales es someterse a la ruta de la dictadura, es rendirnos en esta lucha, y eso no lo vamos a aceptar. La ruta de la libertad es la ruta de la rebeldía, de la desobediencia cívica. Es la ruta que comenzó hace 132 días, cuando salimos a la calle con ese único propósito. Es la ruta que fue ratificada el 16 de julio y que nos dio un mandato de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente. A ver, vamos a ver partidos que inscriben candidatos. Está Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo y la Causa R. Todos argumentan que la inscripción no significa que serán parte del proceso, ya que tienen condiciones establecidas, como, por ejemplo, la necesidad de contar con observadores internacionales. Pero más allá de tener a alguien que sea garante del proceso, estos partidos van a necesitar a alguien que cuente los votos. Ahora, tras el pronunciamiento de la empresa Smartmatic, es poco probable que vuelvan a ser llamados por el gobierno venezolano, ¿no?, para proveer el software electoral. Sobre todo después de las declaraciones y haber asegurado que por lo menos había una diferencia de 1 millón de votos en la elección pasada. Vamos hasta el Centro Mundial de Noticias, allá está Kay Guerrero, que nos tiene más detalles en lo que dijo. Esta es la pregunta concreta. ¿Qué sabes? ¿Smartmatic va a participar en las elecciones regionales? ¿Está en duda? ¿O de plano ya tienen, pues, nuevo cliente, no?
Hola Fernando, ese punto aún no está todo claro, aunque sabemos que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció este miércoles que abrirá un proceso legal en contra de la empresa Smartmatic por haber sugerido que hubo fraude electoral en los comicios constituyentes del pasado 30 de julio, algo que el Consejo Nacional Electoral rechaza. Pero un directivo de la empresa dijo hoy a CNN que por ahora no hay ninguna acción legal que sea formal y que de llegarse a producir algún tipo de reacción responderían formalmente. Esta disputa nos lleva a pensar, Fernando, que quizás Smartmatic no participará, pero su no presencia tras 14 años de haber proporcionado el software electoral en Venezuela obligaría entonces a las autoridades a plantearse 3 escenarios. El primero tendrá que buscar en los 4 meses que quedan otro proveedor de tecnología. Pero decenas de expertos electorales y tecnológicos en Venezuela advierten a CNN que ese tipo de empresa no existe en el país. La otra opción es tratar de conseguir a un proveedor internacional, pero con las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, por erosión de la democracia y derechos humanos, es improbable que una empresa internacional quiera brindar ese servicio. No solo por ser una cuestión de credibilidad, sino también porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos así lo prohíbe. Prohíbe hacer transacciones de cualquier tipo con la presidenta del Poder Electoral. Ahora, Fernando, la tercera opción es el voto manual, el peor escenario para la oposición venezolana según expertos consultados. ¿Por qué? Porque según estos analistas, las elecciones manuales son propensas al error humano, sea involuntario o intencional, y también es susceptible a la manipulación, y esa manipulación no deja ningún tipo de rastro, además de otros factores. Por ejemplo, a diferencia del voto electrónico, que es comprobado con una máquina con capacidad de memoria y que además deja un rastro en papel, el conteo de votos manual depende únicamente de la persona a cargo de cada centro de votación. Entonces, la veracidad y transparencia dependerá de que los partidos puedan tener testigos en cada mesa de votación y que esos testigos puedan acompañar el proceso de principio a final. Los partidos con más recursos tienen capacidad de tener más operadores en los centros electorales y esto ofrece una ventaja importante que hace de este proceso un proceso desigual. Y por último, aún con cada testigo en cada mesa de votación, el proceso no es más que un acto de fe en la persona que cuenta los votos. La oposición venezolana argumenta que ellos tienen los votos necesarios para ganar 18 de las 23 gobernaciones que están en juego y esto los impulsa, dicen ellos, a participar en la elección. Pero debemos resaltar que este escenario solamente es válido si el proceso es transparentemente competitivo, Fernando. No, y no nada más eso, si el proceso se lleva a cabo, ¿no? Que es a lo que le apuestan Enrique Capriles, por ejemplo, y Freddy Guevara, a que eso es nada más un escenario ilusorio que está planteando el oficialismo, pero que no se van a concretar. Está por verse, pero le apuestan a eso, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Gracias, Kay. Buenas noches allá en Atlanta. Gracias, Fernando. Era Kay Guerrero del Centro Mundial de Noticias, la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Bueno, al final del día la última palabra la tiene usted, ¿no? Por eso preguntamos, ojo, esta encuesta no es solamente para venezolanos, ¿no? Ya que se ha involucrado la comunidad internacional en la problemática venezolana, bueno, tienen participación también, ¿por qué no? Vamos a preguntarle en nuestra página de facebook.com/conclusionesCNN, anote, facebook.com/conclusionesCNN, ahí está en pantalla. Les faltó el CNN, pero es facebook.com/conclusionesCNN. La pregunta es la siguiente. ¿Está de acuerdo en que los partidos opositores en Venezuela inscriban candidatos a las elecciones regionales pautadas para finales del 2017? Sí y no, así de fácil. Hasta ahora, si me dan una ayudadita porque ya estoy ciego, ¿cuántos llevan en el no hasta este momento? Si me ayuda la producción, ponemos la flechita. ¿Cuánto tenemos ahí? 3,769 dicen no hasta ahora y 1,052 sí, hasta este momento, ¿no? Ahí está la encuesta en facebook.com/conclusionesCNN. Al final del programa le tendremos los resultados, por supuesto. Y también esperamos sus comentarios, como siempre, en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta que vamos a estar utilizando esta noche es numeral Conclu Regionales, hashtag Conclu Regionales, numeral Conclu Regionales. Regreso entonces con Venezuela. Trampa electoral. La Mesa de la Unidad Democrática inscribirá candidatos en las elecciones regionales. El presidente Maduro dice que es un reconocimiento al Consejo Nacional Electoral y a la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Hay alguien que no está de acuerdo con la decisión, María Corina Machado, de 20 Venezuela. Va a estar conmigo al regresar.
Y más adelante en este Conclusiones, Venezuela también. Desde afuera, las reacciones internacionales, las sanciones, la posición de los 12 países en la reunión de Lima y en la declaración de la misma, todo esto desde afuera, con Otto Ray, mi invitado también esta noche. Le doy la bienvenida a María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela y exdiputada a la Asamblea Nacional. Me acompaña desde Caracas. María Corina, gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Buenas noches, saludos. Buenas noches, 1.000.000. Igual, María Corina, bueno, hay una gran controversia en este sentido. De aquí a la división se está de un paso, o a un paso. Yo quiero preguntarte, ¿hay diferencia de opiniones o hay una división ya dentro de la oposición venezolana? No, claro que hay diferencias de opiniones, pero hay unidad en el país en el sentido de que Maduro se tiene que ir. Y estamos en un momento decisivo en el cual o la dictadura sale de una vez o Maduro se queda no solo hasta el 2019 o el 2025, pero se establece y consolida una hegemonía mafiosa. Y en eso hay una unidad clara del país. Yo personalmente y nuestro partido, Vente Venezuela, consideramos que se ha cometido un error de juicio por parte de los partidos de la MUD que han decidido inscribir candidaturas en las elecciones regionales, pero creemos que están a tiempo de rectificar. Y creemos que es un error porque en primer lugar se desconoce el mandato del plebiscito del 16 de julio, que ordenó la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, como establece la Constitución, por parte de la Asamblea, porque se legitima un CNE que el mundo entero, como bien has dicho, considera hoy como absolutamente fraudulento y responsable de ese mega fraude del 30 de julio, y porque con ello, con esa participación, se estaría convalidando la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y la propia dictadura de Maduro. De modo que la ruta está clara, tenemos 132 días en la calle y hay que mantenerla. Ya lo mismo que me acabas de decir tú lo dijo el mismo Nicolás Maduro el día de hoy. Es decir, que qué bueno que esa oposición ya reconoció a la Asamblea Nacional Constituyente, al Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Él lo aprovecha, capitaliza ya, me dice lo mismo que tú me has dicho, y da por sentado que la oposición venezolana ha validado a esos organismos que habían desconocido y que habían desacreditado, también descalificado, no desacreditado, descalificado. Pero, a ver, te voy a dar algunas declaraciones de Enrique Capriles, de Freddy Guevara, de Ramos Alup, para que me digas en qué línea o por qué no es compatible con la forma en que lo está viendo María Corina y Vente Venezuela. Voy con Capriles, que dice: si no hubiéramos participado en las legislativas, hoy el gobierno estaría en una posición de total poder. Esta es una analogía que hace Enrique en el sentido de que si no se hubiera participado, se hubiera perdido la Asamblea Nacional. Lo compara con lo que tiene que hacerse en este momento. ¿Qué opinas de esta perspectiva, de este planteamiento? Bueno, de hecho la Asamblea Nacional legítima ha sido totalmente anulada por parte del régimen y se ha impuesto a la fuerza, a sangre y fuego, una constituyente fraudulenta cubana que quiere imponer un Estado comunal y que ha desconocido la soberanía popular. Pero además, dicho eso, Venezuela es otra después de estos 4 meses de rebelión popular. Fernando, tú lo decías antes, hemos logrado algo que era inconcebible hace pocos meses. Más de 50 países han desconocido la Asamblea Nacional Constituyente. Tú lo decías, 12 cancilleres firmaron hace un par de días un comunicado, una declaración en Lima, donde dicen que cualquier decisión que emane de esa constituyente no la van a reconocer, que le cierran a Maduro cualquier mercado para operaciones de crédito público y bonos del hambre. Y además dicen que el Consejo Nacional Electoral es absolutamente ilegítimo y fraudulento. Es decir, hoy el mundo nos ha acompañado por una ruta de desconocimiento y deslegitimación total de la dictadura. No podemos darle tiempo y oxígeno. Y yo quiero insistir en un punto. Estamos en una situación muy similar a la que estuvimos en octubre del año pasado, cuando el señor Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper llegaron con un fraudulento diálogo que terminó siendo
una farsa y un engaño para la sociedad venezolana y para el mundo. Y en la práctica Maduro lo único que quería era ganar tiempo. El nuevo diálogo, el diálogo 2 de Zapatero, ahora se disfraza de elecciones regionales. Y lo que busca es parar la protesta, desarticular la presión internacional y darle tiempo a la dictadura. Y eso los venezolanos hoy, después de 136 venezolanos asesinados, 15.000 heridos, 5.000 detenidos, cientos de exiliados, no lo vamos a tolerar. Sí. María Corina, a ver, ahora voy con lo siguiente. En esto coinciden Freddy Guevara y Enrique Capriles. Dicen que no creen que se vayan a dar las elecciones. Finalmente, no creo que se vayan a dar esas elecciones, lo dijo Capriles hace un ratito, estaba escuchándolo en un programa de radio, bueno, estaba viéndolo en un programa de radio. Y Freddy Guevara también dice que, dice que es una ilusión, ¿no? Que busca dividir a la oposición y crear una ilusión. ¿Estás de acuerdo que esta es una posibilidad y que en efecto pudiera darse pensando en los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente cuando hay una oposición registrada que pudieran decir, tú sabes qué, no tenemos los votos, mejor cancelemos las regionales? ¿Tú crees que eso pueda ocurrir, como lo plantean Enrique y Fred? Efectivamente, pero con más razón entonces. Si se piensa que esas elecciones no van a ocurrir, ¿cómo legitimar a este Consejo Nacional Electoral fraudulento y a la Asamblea Nacional Constituyente aceptando los términos que plantea Maduro y la dictadura? Con más razón. Ojo, lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, porque hay que ponerlo bien en el contexto. Es que ellos piensan que al momento de registrar candidatos, es que el gobierno va a decir, mejor no vayamos a regionales. Es decir, que si se dejan vacíos los espacios, van a ir a las regionales porque ganarían, obviamente porque tienen a todos sus candidatos oficialistas, pero que al momento que la oposición registre candidatos, entonces ahí se echa para atrás y entonces no se darían las elecciones. Es el contexto en el que lo plantean. Claro, pero es toda una ilusión, Fernando. Aquí nos están planteando un dilema falso. Lo importante es mantener una ruta que ha funcionado. Tú sabes muy bien dónde estábamos hace 4 meses y dónde estamos hoy. Tenemos a Maduro contra la pared, contra las cuerdas. Maduro está totalmente aislado. Maduro no puede salir de Venezuela. Maduro no se atreve a salir de Miraflores, sino a la Asamblea Nacional y regresar a Miraflores, y ni siquiera se siente seguro en el propio Fuerte Tiuna. Tenemos finalmente a la comunidad internacional acompañándonos, al chavismo fracturado, las Fuerzas Armadas volteándoseles al régimen. Es hora de mantener una posición firme de deslegitimación del régimen. Esas dos estrategias son incompatibles y por eso tú ves unas calles en Caracas y en toda Venezuela que hoy están vacías, no porque la gente tenga miedo, no porque los venezolanos estemos cansados, no, porque los venezolanos, la población venezolana exige coherencia, exige mantener firme un propósito con el cual nos comprometimos nosotros. Yo llamé a la gente a la calle con un propósito, la salida del dictador y la salida de la dictadura, no desviarnos hacia unas elecciones regionales, que todos sabemos que lo que terminarían es legitimando a la dictadura, como el propio Maduro lo dice hoy. Déjame decirte algo que hablé con un expresidente latinoamericano, no voy a decir el país, que forma parte de IDEA, y me dijo, Fernando, nos embaucaron, refiriéndose a la oposición, ¿no? Nos embaucaron porque los apoyamos, todos los expresidentes, con este proceso en el que se votaron por estos 3 puntos, uno de ellos el desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Y fueron más de 7,5 millones de venezolanos. Entonces, ahora eso no sirvió, si se va a elecciones regionales, dice este expresidente, no sirvió de nada eso, porque entonces no se está respetando lo que el pueblo les dijo como Asamblea Nacional Constituyente, como Asamblea Nacional, como oposición, que no querían. Entonces lo están permitiendo. ¿Tú coincides con esta línea de pensamiento? Absolutamente sí. Tenemos un mandato. Son 7.600.000 venezolanos que en Venezuela y alrededor del mundo corriendo muchísimos riesgos, invirtiendo un sacrificio inmenso, emitimos un mandato y la Asamblea Nacional lo tiene que cumplir. ¿Cuál es la ruta que nosotros proponemos? Que la Asamblea Nacional, en cumplimiento al mandato del 16 de julio, nombre de inmediato los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral. Explícitamente allí lo dice. ¿Que corren riesgo? Sí, porque estamos en dictadura pura y dura y los vamos a proteger. Y van a operar dentro o fuera de Venezuela. Y esos 5 rectores, entonces sí, que convoquen elecciones, todas las que están pendientes, de juntas parroquiales, Pero María Corina no sirvió con los magistrados, pero no sirvió, oye María Corina, pero no sirvió con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, están
Están huyendo, literalmente, huyendo de Venezuela porque los van a meter presos. ¿Por qué va a funcionar con los rectores del CNE? Porque hay que tomar las precauciones que debimos haber tomado con esos magistrados. Tenemos que aprender de ese error garrafal que se cometió. Y por eso te digo, dentro o fuera de Venezuela, en un lugar donde puedan operar, porque ese es el Consejo Nacional Electoral legítimo. Ese gobierno paralelo del que han hablado algunos es la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima y fraudulenta. Es ese Consejo Nacional Electoral que nadie alrededor del mundo, ningún venezolano cree. Y con ese Consejo Nacional Electoral es que se pretende imponer un proceso electoral claramente enmarcado, además bajo la discrecionalidad de una constituyente cubana que quiere imponer un estado comunal para decidir si hay o no hay elecciones, cuándo son las elecciones, quiénes son los candidatos, y si ganasen los candidatos, como dicen algunos, 24 gobernadores, bueno, 24 gobernadores que durarán 24 horas. Esos son migajas electorales, ficticias y efímeras. Por eso el pueblo de Venezuela hoy, de pie, firme, con más fuerza que nunca, porque insisto, Fernando, tenemos claro cuál es la ruta y estamos dispuestos a mantenernos en la calle y vamos a seguir con esta ruta, pero eso sí, exigiendo coherencia. Y la coherencia es la ruta de la deslegitimación del régimen y de la desobediencia y la rebeldía cívica que tan lejos nos ha traído. Se me acaba el tiempo, de hecho ya se me acabó, pero te quiero hacer una pregunta más, María Corina, desde tu perspectiva. ¿Qué pasa si se van a las elecciones regionales? ¿Qué pronosticas tú para la oposición, para Venezuela, para el gobierno y para los venezolanos? Bueno, sería darle tiempo a Maduro, sería caer en la trampa de Zapatero y en esta maniobra cubana. Y por eso estamos a tiempo de rectificar y hago un llamado a todos los partidos de la unidad a mantenernos en unidad con el pueblo de Venezuela. Tenemos la fuerza para que la dictadura salga.